Amigos de Periodismo Libre, mientras eran muy fuertes las voces de fuera Osorio, desde luego no sabemos a qué Osorio, si el Osorio de Bucareli o a el Osorio de la selección nacional. El caso es de que, pues pese a esas voces, ninguno de los dos dejará su puesto. En cambio, cuando ya no había quien pidiera, por lo menos dentro del PRI, ni fuera de él, la salida de Manlio Fabio Beltrones, pues se dio esta salida por haber perdido, igual que goles recibió México, esto es 7 gobernaturas. Pero lo que parece en primer lugar es de que no se trata de una renuncia, sino claramente de un despido. Frases que utilizó en su texto como no está en nuestras manos, lealtad, disciplina, pues lo único que están implicando es que su renuncia le fue pedida por quien realmente gobierna el PRI, como ha sido históricamente cuando ha habido un presidente de la República priista. El señor Beltrones se va, desde luego, a la mejor como víctima, porque no es el culpable de esa catástrofe que recibió el PRI el 5 de junio. Tal vez el principal responsable sea el propio presidente que lo corrió. Y desde luego los gobernadores como Duarte y algunos otros que hicieron tal gobierno desacertado que la gente realizó lo que conocemos como voto de castigo, y como lo hemos dicho, no fue el PAN el que ganó, sino el PRI el que perdió. Pero también eso ya es historia, no se puede cambiar, no podemos pensar en los hubiera. Realmente ahora la preocupación para el PRI, pues es lo que viene para el año 2017 y para el año 2018. En el año 2017 hay 3 gubernaturas en juego y las 3 en este momento son gobernadas por el PRI. La de Nayarit, donde Roberto Sandoval Castañeda, pues lo único que le conocemos es que es un buen bailarín, agrónomo, que ha tenido muchas críticas y que desde luego pues también va a pesarle el ejercicio de gobierno a la hora de que los nayaritas voten. Desde luego el caso de Coahuila, donde Rubén Moreira, quien no solamente tiene el peso de sus propios desaciertos, sino pues ese gran endeudamiento heredado por su hermano Humberto, pues también tiene muchas cosas que en un momento determinado pueden cobrarse las personas de Coahuila. Y Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, con todo y que ha pretendido nadar de muertito para no meterse en mayores problemas, incluso hay quienes ingenuamente lo apuntan en la lista de los presidenciables, la verdad es que también ha sufrido un gran desgaste al ejercer el gobierno, y esto implica que el PRI puede volver a recibir votos de castigo en esas 3 entidades. Y además hay un gran riesgo, la posibilidad de que nuevamente se junten el agua y el aceite y vayan en coalición el PAN con el PRD. Desde luego, de las 3 elecciones, la fundamental es la del Estado de México, porque pues resulta que es la entidad con mayor número de ciudadanos. Y por esto lo que sucede en el Estado de México sin duda será el gran indicador de lo que pasará al año siguiente en la elección presidencial. Desde luego, aquí la situación para el PRI en el Estado de México es de que ya se empiezan a dar los nombres de quienes pueden ser los aspirantes a suceder a Erubiel Ávila, y se habla de quien actualmente, con la renuncia de Beltrones, está al frente del PRI, Carolina Monroy del Mazo, que es de mero Atlacomulco, incluso no solo paisana, sino pariente de Enrique Peña Nieto, y que pues también, junto con Alfredo del Mazo, pues son de los que se ha pretendido que lleguen a la gubernatura. Incluso se sabe que este último
estaba siendo apoyado por Enrique Peña Nieto cuando Erubiel pues se le cruzó en el camino y por miedo a que se fuera por la libre, pues lo tuvo que apoyar el propio Peña Nieto y dejar pendiente a la familia del Mazo su gobernatura. También se habla de la posibilidad de que pudiese estar en esa candidatura, pues algunos de los miembros del gabinete, particularmente del secretario del Trabajo, Navarrete Prida, y desde luego se habla pues de alguien que yo creo que si fuera candidato para algo perdería, como es el señor de la Hacienda, el señor Videgaray. Pero independientemente de que cualquiera de estos candidatos, y aquí queda claro que no será el gobernador Erubiel el que decida esa candidatura, sino directa, personal y únicamente el presidente Peña Nieto, quien sea el candidato va a tener en contra toda esa situación de crítica contra el gobierno actual, tanto estatal como federal. Y por el otro lado, pues hay una situación que sería pues muy difícil para el PRI, y es de que se habla de que por el lado del PAN pudiese apoyarse la candidatura de Josefina Vázquez Mota, quien fue candidata presidencial y que desde luego pues es una figura muy conocida y con mucha fuerza política como para poder vencer a los candidatos peñistas. Y bueno, también pudiese ser que en un momento determinado el acuerdo entre el PRD y el PAN fuera que ir en coalición tanto en el 2017 como en el 2018, entonces el PRD cedería la posibilidad de elegir al candidato grande, o sea, al candidato presidencial al PAN, a cambio de que el PAN le permita elegir al candidato a esa gran gubernatura que es la gubernatura del Estado de México. Desde luego, el escenario es difícil y era importante tener a una persona allegada al presidente Peña, y se dio este cambio, esta situación que en realidad es un despido, y desde luego ahora el problema es quién va a suceder precisamente a Manuel Fabio Beltrones y que en un momento determinado tenga pues el arraigo, la simpatía primero de los priistas y después de los ciudadanos en general. Realmente el PRI está en una situación difícil y a esto pues se agravan situaciones conflictivas como las que en estos momentos se están viviendo en Oaxaca, donde si bien muchos aplauden las acciones de la policía, pues también hay muchas voces que creen que faltó primero el diálogo, la concertación y después que hubo un abuso de fuerza, una acción innecesaria y que en un momento determinado además, pues finalmente quien provocó este monstruo del que ahora se quieren deshacer, que fue la coordinadora, fue el propio gobierno priista. En fin, sucederán cosas importantes. El caso es que ya Manuel Fabio Beltrones, uno de los grandes dinosaurios, alguien que era incluso ya gobernador cuando se asesinó a Luis Donaldo Colosio, pues ya deja esos planos de la política a ese nivel. Muchas gracias.